¿Qué opinas en Hermosillo? Medidas restrictivas. Se está pidiendo un permiso de tránsito para circular después de las 6 de la tarde, cerrar a las 6 de la tarde los negocios de 6 a 6 de la mañana, mientras que el presidente dice recobren ya la libertad, ahora tenemos que cuidarnos nosotros. No, o las autoridades ya sabemos de todo. ¿Cómo entender estos contrastes y esta realidad? Y obvio, la gente está molesta y confundida, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Buenos Luis. días. Saludos al auditorio. Sin lugar a dudas hemos vivido una semana muy difícil. Es una semana de, como tú lo dices, contrastes, controversias entre los diferentes niveles de gobierno, eh, y también controversias no nada más entre los niveles de gobierno, sino también entre la sociedad civil organizada y la iniciativa privada. Sin embargo, en el momento en el que está Sonora en estos días, en estas semanas, que es el aumento acelerado de casos y la curva a la alza de de la epidemia de COVID-19, por supuesto que requieren acciones restrictivas más restrictivas y acciones más contundentes en cuanto a las medidas que han demostrado ser efectivas para eh, aplanar la curva del estado de Sonora. Y en este sentido, con el antecedente de una reducción de la movilidad muy pobre, del 30 al 40% que se ha venido monitorizando, pues no es suficiente definitivamente para poder aplanar la curva en el estado de Sonora. Para esto se deben de implementar restricciones que puedan llegar a atajar la movilidad de los ciudadanos de los tres sectores, gobierno, iniciativa privada y sociedad civil organizada, de por lo menos un 60% por debajo de lo que normalmente estaban acostumbrados. Esto significa pues reducir al doble de lo que estaban reduciendo moderadamente la movilidad. Entonces, esto se tendrá que hacer de manera Entonces, consensuada. Jorge, ¿tú crees que sí se justifica lo que está haciendo entonces la autoridad de pedir permiso para transitar, de que cierren los comercios de una forma de endurecer medidas por lo que comentas? Entonces, Se ¿crees tú? deberá de endurecer sin lugar a dudas, pero lo que realmente no se debe llegar a la justificación, más bien ni a la confrontación de los tres sectores de la sociedad. Más bien los gobiernos estatales deben de conciliar, deben de actuar de manera coordinada con esta responsabilidad compartida, previo a llegar a estas medidas extremas, de llegar a un encono de los tres sectores de la sociedad. Esto eh, Manejar y conciliar esta situación y estas acciones para reducción de la movilidad y implementar otro tipo de medidas restrictivas, pues se deberá o se debió de haber estado viendo con este trabajo de conciliación, pues una alineación de los mensajes de los tres sectores de la sociedad, y parece que no se está viendo, parece que está habiendo controversia y eso es preocupante. O sea, entonces, antes de aplicar cualquier medida que vaya a cualquier medida extrema o antes de endurecer medidas deben escuchar es lo que me dices, es lo que me dices, Bueno, ¿entiendo bien? se debieron de haber sentado, Ajá. discutir una estrategia para tomar en cuenta qué hacer en caso de que hubiera un incremento exponencial en estas semanas, pero eso debió de haber sido hace meses. Sin lugar a dudas, este tipo de acciones restrictivas de imposición, pues tienen que ver con una estrategia deficiente de comunicación y de diversificación de comunicación del riesgo, que sin lugar a dudas trata de dirigir esta comunicación para educar a la población, no solamente a la población de la sociedad civil, pero también a la población de empresarios, para la población, para que hubiéramos podido ver una reducción gradual de la movilidad y un estancamiento del 30 al 40% como pasó, ¿no? Entonces ahora habrá que duplicarlo, ya se están elevando los casos exponencialmente y bueno, se tienen que tomar medidas rápidas para poder atajar esta movilidad y poder aplanar o asegurar un aplanamiento de la curva justo en el momento indicado, que es justo
O sea, este es el momento para incrementar las medidas de restricción, pero junto con una campaña de diversificación de la estrategia de comunicación que se debió de haber planeado y llevado a cabo semanas antes para evitar este tipo de enconos y de enojos de la sociedad, de controversias. Ujú. Uy, entonces ahora, conclusión, doctor, ¿qué recomiendas entonces en medio de esto? Porque dices, se debieron haber sentado a escuchar a los sectores para endurecer medidas, pero debió haber sido hace meses, es decir, para evitar lo que estamos viendo. Entonces, en este punto, en donde exacto ya los sectores están diciendo, a ver, el cabildo, las autoridades no están escuchando, no nos escucharon. Cerrar a las 8 nos va a afectar, vienen las filas de la cerveza de nuevo, como las filas de la cerveza, es decir, ¿qué recomendarías a las autoridades en este momento si tú les dijeras algo? Bueno, la recomendación es conciliar, sentarse y colaborar entre los tres sectores de la población, diversificar las estrategias de comunicación para la educación a la población, sobre todo la comunicación del alto riesgo. Parece que la percepción de esta epidemia no es la adecuada, no es una percepción de gravedad, entonces se debe de diversificar la estrategia precisamente para reforzar la gravedad de no reducir la movilidad en el estado de Sonora y que pudiera llegar a haber un repunte o un pico mucho mayor agudo de lo que está habiendo. A sentarse a escuchar, a reforzar la campaña de comunicación, entonces. Exactamente, Esas para dos. que sea efectiva, para que la veamos en los pobladores de a pie, para que lo veamos como pasó en la Ciudad de México, como pasó en otras ciudades en donde no se implementaron medidas coercitivas, pero que sí se empleó una campaña de comunicación y una estrategia entre los diferentes sectores que ayudó y pues movilizó a los sectores de la población para que acataran las recomendaciones de manera voluntaria. Ujú. Muy bien, pues ahí está la recomendación entonces, escuchar a los sectores involucrados, porque en este momento en el que estamos es la única forma de, de llevar estas medidas a buen puerto, es consensándolas y sabiéndolas comunicar y que no se vea como una afectación, por lo que veo que me dices, doctor, ayudando a interpretar, ¿no? Porque sí, el debate apenas comienza y las autoridades ya han tomado decisiones, pero los mismos sectores comerciales, también industriales, como hemos escuchado, están preocupados y quieren y proponen esas modificaciones. Gracias, doctor. Buenos días. Que te vaya bien, Luis. Buenos días. El vocero, igualmente, el vocero COVID del UNAM, interesante, su propuesta. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos mira desde su casa en YouTube, Proyecto Puente. Suscríbase y listo. En Facebook, a la gran comunidad en Facebook, saludos. Se va a subir al carro 88.1 FM, La Voz del Pití. Corte y vuelvo. El doctor Monteverde, el abogado Jesús Acuña, el abogado Francisco Zavala, el secretario de Salud y se supone que la alcaldesa también va a contestar a Proyecto Puente. Volvemos.